Muy buenas noches, martes 2 de noviembre del año 2021 y gracias por sintonizarnos en un nuevo programa aquí en Criterios. Y se preguntará, Fer, ¿de qué vamos a hablar en esta ocasión? ¿Qué es lo que tenemos para tocar? ¿Saben? Decía Facundo Cabral alguna vez, cosa rara el hombre, nacer no pide, vivir no sabe y morir no quiere. Y es que precisamente vamos a hablar de esto. Hoy no es un día cualquiera, no fue un día cualquiera, fue el Día de los Difuntos. Y tenemos mucho que hablar al respecto. ¿Cuáles las concepciones que se tienen sobre la muerte? ¿Por qué nos atemoriza tanto? Y aunque la respuesta pueda parecer muy obvia, nosotros igual queremos escuchar esas perspectivas. Queremos saber cuál es la manera de despedir a nuestros seres queridos, cuando así nosotros sabemos que los podemos despedir, porque sabemos que se acerca la hora. Nadie está preparado para eso. Pero en esta ocasión, nosotros queremos conversar sobre el tema, nada más y nada menos que con el padre Edwin Baños, párroco de la iglesia El Calvario de Metapán. Padre, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, bien, gracias Fernando. En un día muy especial, pero también de lágrimas, sobre todo quienes han perdido seres queridos este año a causa del COVID, es algo muy fuerte. Y buenas noches también a todos los que están ahí detrás de la pantalla. Un fuerte abrazo y unidos en este día. Así es, Padre. Ahora vamos en sí mismo con la primera pregunta, y es, ¿por qué se celebra el Día de los Difuntos? ¿Por qué debemos conmemorar a nuestros seres queridos? Padre. Sí, primero porque ¿cómo podemos olvidar a aquellos por quienes estamos, de quienes venimos, ¿no? Está la acción creadora de Dios que nos pensó, que quiso que nosotros naciéramos, pero si no hubiesen sido nuestros padres, si no hubiesen sido nuestros abuelos, no estuviéramos nosotros aquí. Y pensar también con quienes hemos crecido, ¿no? Nuestros hermanos, nuestros tíos, nuestros vecinos, amigos con quienes nos hemos relacionado, compañeros de trabajo. Esas separaciones de la muerte que duelen tanto y que tocan tanto, nos lleva a conmemorar un día a los fieles difuntos. Digamos, esa parte humana. Y está la otra sobrenatural, que aquí sí ya es lo nuestro, ¿no? Sí. Es la fe, la creencia, la doctrina sobre el purgatorio. Me gustaría brevemente destacar esta parte, cómo la Iglesia ha venido caminando en esta doctrina y en algún momento en profundización teológica hasta ampliar el tema, ¿no? El limbo. Ahora ya no se habla de limbo, solamente lo voy a decir para que los hermanos lo recuerden, quienes están en nuestra sintonía. El limbo era para aquellos niños que morían sin bautismo, pero ya era una cuarta vía. Actualmente la doctrina segura sobre las realidades del más allá, es decir, después de la muerte, son infierno, purgatorio y cielo. Entonces, por esta parte es la que se conmemoran los fieles difuntos como una oración concentrada por todos aquellos que han muerto. La doctrina del purgatorio tiene su base en la Biblia, ¿no? Libro segundo a los Macabeos, en el capítulo 7 al 12, habla de esas batallas que entablaron los hijos de los Macabeos, esa historia. Y hay un momento en que ellos se cuestionan ante la muerte y dicen, pero ¿qué ha pasado con aquellos que han muerto y se les encontró entre sus pertenencias ídolos? Es
tenían como muñecos, como imágenes de otros dioses, y dicen ellos, no estaban adorando al verdadero Dios. Y ahí ellos se cuestionan y dicen, no es inútil orar por los difuntos, es lo contrario, es buena idea, es idea piadosa orar por los difuntos. Y está en la Sagrada Escritura. En el Nuevo Testamento también se habla de que al cielo no entra nada manchado. Y uno se cuestiona, preguntas que también están en el Evangelio y se las dicen a Jesús, ¿serán pocos los que se salven? Y Jesús no dice si son pocos, si son muchos, sino que se limita a responder, esfuércense por entrar por la puerta que es angosta. Y entonces uno dice, una persona que ha luchado, que se ha forzado, que ha intentado hacer las cosas bien, que ha hecho mucho bien, ¿qué pasa en ese último momento de su vida? ¿Puede alcanzar misericordia de Dios? Entonces ofrecer esos sacrificios, ofrecer nuestras oraciones, además de creer firmemente que les ayuda a ellos, también nos fortalece a nosotros. Eso es lo que significa este día de conmemorar los difuntos. Ahora bien, en cuanto a la celebración, ¿qué es lo que nosotros celebramos o conmemoramos? ¿Conmemoramos la muerte o conmemoramos la vida de ese ser? Sí, le voy a responder con una frase y luego le explico un poco más. ¿Nosotros vivimos para morir o morimos para vivir? Yo me quedo con la segunda. Hay que morir para vivir. Efectivamente, y de hecho es la vida de la iglesia. Sí. Curiosamente, de los santos, de los que están canonizados, de los que nosotros vemos imágenes en la iglesia. Por cierto, aquí en El Salvador, solo uno. No es que solo un salvadoreño sea santo. A mí no me cabe duda de que hay muchísima gente santa, ¿no?, que ha alcanzado la misericordia de Dios y la salvación. Curiosamente, la fiesta de los santos se celebra el día en que murieron. Y la iglesia dice, es que ese día es el que ellos nacieron para la vida eterna. Entonces, eso tiene que ser firme en nosotros. No vivimos para morir, sino que morimos para vivir. Es impresionante, como usted comenzaba con esa cita de Cabrales y decía, morir no quiero. Preguntémonos por qué es que no queremos morir en este concepto que nosotros tenemos de la muerte, que es salir de este mundo. Preguntémonos por qué es eso. Es que Dios ha puesto en nosotros la semilla de la inmortalidad. Está ahí. ¿Y dónde está, Padre? En nuestra alma. ¿Y dónde está, Padre? En nuestro espíritu, en nuestro ser. Hay una semilla de inmortalidad. Nadie quiere morir. Es que Dios no nos ha creado para morir. Entonces, es impresionante cómo en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, Jesús dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y en un momento él dice, y aquellos que aún están aquí no morirán para siempre. ¿Cómo nos sostiene el que está unido a él, el que tiene fe, el que vive en comunión con Dios? Está aquí, y a pesar de que tenemos que dar ese salto, dice, no morirá para siempre. Es la semilla de la inmortalidad en nosotros. Padre, como tal, se tienen registros, más o menos desde qué año se viene conmemorando el Día de los Fieles Difuntos. Sí, fíjese que
es desde los orígenes de la iglesia, porque en las mismas, mire, esta es buena pregunta, porque en las tumbas de los mártires, de los primeros, digamos, muertos cristianos, sobre esas tumbas se celebraban misas, a tal punto de que 2000 años después, en la actualidad, en los altares, en medio de los altares, hay como un relicario, y viene esa costumbre de que en ese lugar haya una reliquia de santos, y viene desde los primeros siglos. Luego, la conmemoración de los fieles difuntos se puede datar siglo IV, siglo V, donde se va estructurando mejor. Y luego esto muta con la llegada de la evangelización a América. Por ejemplo, en México, con la cultura azteca, este tema de la muerte es obviamente sensible en todas las culturas. Si nosotros pensamos en las pirámides de Egipto, si esas son tumbas, son mausoleos, que ahí están los faraones enterrados, ¿no? Entonces no es que esto sea solamente algunas culturas, pero en la llegada de la evangelización aquí a América, con el tema de la cultura azteca, que hacían altares literalmente a la muerte, y era en la primera luna o en la luna nueva de noviembre. Entonces por eso es que se establece este día, viene quedando, ¿no?, este día como conmemoración de los santos, ya en la entrada de la evangelización aquí. Es que se me venía a la mente también la fiesta de la cruz, que es el 3 de mayo. Litúrgicamente esa fiesta se celebra el 14 de septiembre, pero por una costumbre que ya había aquí en América, se comienza a conmemorar el 3 de mayo. Excelente, Padre. Vamos a continuar hablando sobre esto y más, pero eso será después de nuestro primer corte comercial. Ya volvemos. Sambar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Continuamos aquí en su espacio Criterios, donde estamos hablando precisamente de cómo la Iglesia ve el Día de los Difuntos. Ahora, alrededor del mundo hay diferentes concepciones sobre qué es lo que pasa después de la muerte. Para las culturas orientales tenemos diferentes concepciones, como que después de la muerte se resucita, o más bien se reencarna en otro ser. Algunos dicen, según como haya sido en tu vida pasada, así serás. Para otros, simplemente renacemos hasta que nosotros hayamos alcanzado un estado de plenitud, en la cual todos nuestros defectos o las cosas que hayamos hecho en el pasado hayan sido finalmente borradas. Tal como ellos dicen, así como el carbón, hasta convertirnos en diamantes. Para las culturas de Occidente, simplemente morimos, pero con el propósito
de renacer en ese paraíso. Y para los más escépticos, simplemente morimos y dejamos de existir. Entonces, mi pregunta en esta ocasión para usted, padre, es: ¿cómo ha venido evolucionando el concepto, en primer lugar, de la muerte para la Iglesia Católica? ¿Y cómo ustedes ven el desenvolvimiento del concepto en las demás culturas? Cuando usted estaba haciendo este recorrido, realmente la más tétrica es pensar que somos como perros o gatos, más que morimos y desaparecemos, ¿no? Los más escépticos, sabiendo que en el ser humano, como lo dije, hay una semilla de mortalidad. Fíjese que me atrevería, Fernando, a decirle que en la Iglesia no ha evolucionado el concepto de muerte en este sentido, que hay una conmemoración anual de los misterios pascuales, que son la pasión, la muerte y la resurrección del Señor. Le digo no hay evolución porque la muerte es la muerte. O sea, usted puede morir, como está el programa, ¿no? 1000 maneras de morir. Usted puede morir de 1.000.000 de formas, pero eso no evoluciona. O sea, la muerte es la salida de este mundo, el paso hacia la eternidad donde no hay tiempo. Mejor quisiera ampliar con esta pregunta que usted hace, que está muy bien formulada: si la Iglesia ha evolucionado. Mejor le voy a decir las concepciones filosóficas sobre la muerte y la concepción teológica que ya le comencé a adelantar un poco con los misterios pascuales de la vida de Jesús. Fíjese que desde la filosofía, ya en la metafísica, cuando se va al pensamiento trascendental del alma, se habla de alma, pero desde el punto de vista del pensamiento de la filosofía. No se habla de alma en un concepto de la Biblia. Cuando se aborda el tema de la muerte, se dice que es un desastre, que es un dolor, o sea, que la muerte es dolorosa. Quisiera encontrar una palabra, pero digamos una explosión en el por qué cuando se llega hasta el final es un dolor la muerte, porque se da la separación del cuerpo y del alma. Estoy hablando desde el punto de vista filosófico. Usted me ve aquí y dice: Padre Edwin, o sea, una persona, pero si un segundo después, aquí, de un paro cardíaco, yo muriera, se da la separación entre el cuerpo y el alma. ¿Usted me va a llamar el Padre Edwin? Ya no. Voy a ser un cadáver. Fíjese usted, pasa de persona a ser un cadáver, ya sin vida. Esa separación es un dolor desde la filosofía. Ahora paso a la concepción de la muerte en la Iglesia o desde la teología. Usted dice: el Padre Edwin, pero acaba de morir. Vamos a orar por su alma. Dice usted: le vamos a dar un entierro digno. Dice usted: creemos en la resurrección. Ve cómo cambia la concepción. Ya nos vamos con otro trato, ya humano, ya desde la fe, ya desde
la vida misma de Jesús, cómo Él nace en un pesebre, cómo Él es depositado en un sepulcro, por cierto, nuevo. Ese es el camino que recorremos nosotros, a tal punto que la iglesia recomienda y nos dice que enterrar a los muertos es una obra de misericordia. ¿Por qué sería una obra de misericordia enterrarlos? Yo ¿Se puede diría, ampliar? yo diría por dos cosas. Primero, por un acompañamiento a la familia doliente. Eso de estar en los momentos más difíciles de una persona, de una familia, eso no tiene precio, es una obra de misericordia. Segundo, porque es un ser humano, es un semejante a mí, es un prójimo a mí, es un prójimo mío. Por eso se convierte en obra de misericordia. Misericordia es una palabra compuesta por dos, cor cordis y misere, poner el corazón en la miseria. ¿Quién es el que necesita en esos momentos? Y ahí estoy yo para ayudarla cuando ya no puede, cuando ya ha fallecido, precisamente. No va a quedar en la calle. O sea, mire cómo nos conmueve. Ciertamente nos conmueve y nos duele, pues, ver un animal, por ejemplo, fallecido tirado en la calle. Pero ver un ser humano, o sea, meterse en la mente, sí, es él, y si fuera yo, o sea, una sensibilidad, porque es mi semejante, es como yo. Por eso se convierte definitivamente en una obra de misericordia. También, padre, quisiera preguntar, y a pesar de que la pregunta puede parecer demasiado obvia por todo lo que pensamos, lo que vivimos, ¿por qué? La pregunta clásica, sí. ¿Por qué tememos tanto a morir? O de repente podemos temer a la forma, es decir, una forma es, al menos avísenos que vamos a despedir de nuestros seres queridos o al menos sin dolor. Entonces, ¿por qué tememos tanto? Porque tememos porque no queremos morir. Y el tema es que vamos a ver si se lo explico con un ejemplo. Hay personas que tienen un gran miedo, o sea, no vacunarse por la vacuna contra el COVID, ¿no? Sino que sea una inyección. O sea, tienen miedo al pinchón de la aguja. Entonces usted dice, mira, pero no tengas miedo, ¿sí? A mí me han inyectado un montón de veces y mira, aquí estoy. O le puede decir a una persona respecto a la vacuna, mira, no tengas miedo. Si ya me pusieron la tercera dosis, de acuerdo. ¿Quién le puede decir, no tengas miedo, yo ya me morí? ¿Me entiende? El miedo a la desconocida. Entonces, un miedo a lo desconocido, un miedo a dar ese salto, a pesar de que los que tenemos fe, los que creemos, los que nos dejamos iluminar por la revelación divina a través de la Biblia, tenemos dos tipos de muerte, ¿no? Por ejemplo, la resurrección de Lázaro, la resurrección de la hija de Jairo, y la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Son tres resurrecciones como actos milagrosos que hace Jesús, que en una terminología teológica exacta, eso no se llama resurrección, sino que se llama resucitamiento. Sí. Tiene otra concepción, porque ellos, si es verdad, vienen a la vida, pero vuelven a morir. Sí. Entonces, con la resurrección de Jesús, no. Él, a los 3 días, una vez resucitado, dice San Pablo, vive para siempre. Claro. Entonces, eso es lo que debe sostenernos a nosotros. Entiendo, padre. Ahora, la siguiente pregunta será
sobre cuál es la manera idónea de conmemorar a nuestros seres queridos. Pero eso será después de nuestra siguiente pausa comercial. No nos cambien, ya volvemos. Sambar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Regresamos aquí en su espacio Criterio, donde estamos conversando con el padre Edwin Baños, párroco de la iglesia El Calvario. Ahora bien, nosotros nos preguntamos sobre, a veces, por el mismo miedo que nosotros tenemos, nosotros también nos preguntamos cómo será ese momento cercano, qué nos pasará por la mente. Sí es cierto que nosotros podemos ver muchísimas películas o telenovelas donde cuando se acerca ese momento pasan las escenas más bonitas de nuestras vidas. Entonces, la pregunta va enfocada en eso. ¿Por qué será que nosotros experimentamos o que las personas que han tenido una experiencia cercana con la muerte han visto o recordado los momentos más bonitos de su vida? Sí, antes de responder quisiera cerrar la pregunta anterior. Sí. ¿Por qué le tenemos miedo a la muerte? Es porque nunca nos hemos muerto y nadie nos puede expresar esa experiencia, ¿no? Y también porque muchas veces no estamos preparados. Si no nos preparamos para la muerte, es evidente que le vamos a tener más miedo. Como que podemos tener más miedo o podemos tener menos miedo, o podemos concientizarnos que en algún momento vamos a partir. Y yo siempre lo veo conmigo. Pues me considero joven, ¿no? Tengo 38 años. Y yo hace años que pagué ya mi servicio fúnebre, porque digo, en algún momento voy a salir. Pues respecto de esta pregunta que me hace ya cercano a la muerte, hay como dos experiencias que cuentan, y también hay narraciones de santos que cuentan experiencias como de, le voy a decir, mini salidas de este mundo. ¿Ha oído hablar usted sobre el famoso túnel? Gente que entra y que al fondo ve una luz. Hay gente que dice que ha llegado al final de ese túnel y ha visto a sus familiares. Estoy hablando de visiones y experiencias que algunos narran, no es narración única. Y la otra es esa experiencia de que hay momentos tan críticos en nuestra vida de agonía, en que pasa toda nuestra vida como en una película. Pero curiosamente, los momentos más felices que hemos vivido. No es conclusión mía, es conclusión de un hermano sacerdote. Dice que tiene que ser así porque al final de nuestra vida lo que nosotros nos llevamos es lo bueno que hemos hecho. Imagínese usted, cuando se va a despedir de alguien, no le dice, mira, nos caímos, mire, usted no le dice lo negativo. Sí. Cuando usted se va a despedir de alguien, ¿qué es lo que le dice? Nos la pasamos bonito, ¿no? Si eso es lo nuestro, es lo que Dios facilita también al final de nuestra vida. Ahora, precisamente, padre, la pregunta, ¿cómo debemos o cuál es la manera idónea de conmemorar a nuestros seres queridos?
Más bien, existe una manera idónea. Sí. Fíjese que, digamos, costumbres o lo que vemos, mejor le voy a decir lo que es más cristiano Claro. y lo que no es menos cristiano. Primero, pues sí, vamos a entrar por esta parte negativa, ¿no? No vaya a poner comida sobre las tumbas. No va a salir el difunto y va a comer eso. Seguramente se va a arruinar. Al final va a ser criadero de hormigas y de cucarachas ahí. No. Que comprendo que en otros lugares hagan eso, etcétera. La mejor manera de conmemorar tiene que ser orando por su eterno descanso. Puede ser visitando, por supuesto, el Campo Santo, limpiando esos monumentos que durante un año se ensucian, ya hay hierba, limpiando, quizá poniendo una flor. A mí no me cabe duda de decir, ¿cómo conmemorar a nuestros seres queridos? Miren, lo que ahí estamos. Quizás sea un momento para compartir en familia. Ahora, a causa de la pandemia, esto es más difícil. Pero si unos van al Camposanto, este día tuvo que haber sido aprovechado, ¿no?, para estar en familia y también compartir aquellos momentos más felices, ¿no? Mire, como yo creo firmemente en la familia, si eso se convirtiera en decir, mira, nos vamos a reunir un momento y les voy a contar una historia de mi abuelo, ahora yo les voy a contar una historia de mi padre, no sé, sabe que sea algo productivo. Y ahora que estamos ya al final de esta jornada, ¿por qué no lo hacemos mañana? ¿Por qué no lo hacemos pasado mañana? Todo noviembre puede ser un mes que lo dediquemos a conmemorar a nuestros fieles difuntos, ¿no? Que son nuestra familia y nuestros vecinos, y que sea constructivo. Eso a mí me parece fundamental. Padre, si bien es cierto que nadie está preparado para la pérdida de un ser querido, ¿qué pasa cuando en efecto nosotros sabemos, por ejemplo en el caso de una enfermedad terminal, que se acerca la hora para ese ser que tanto amamos? ¿De qué manera nosotros debemos prepararnos cuando se le acerca la hora? No a nosotros, sino a esa persona que tanto amamos. No sé por qué pensé en la preparación nuestra y me le cambió al final la preparación de la otra persona. ¿Puede expresarse? Sí, quizás le respondo primero una preparación nuestra. Si yo soy el hijo, okay, vale. Ordinariamente, ¿no? Okay. Por eso dicen que el dolor más fuerte ante la pérdida de un ser querido es cuando se muere un hijo respecto de sus padres. ¿Y sabe por qué? Porque naturalmente uno piensa que los padres van a morir primero, como son mayores, ¿va? Entonces por eso un padre sufre mucho cuando se le muere un hijo. Entonces, pensaría en dos cosas en la preparación mía ante la pérdida o cercana pérdida de un ser querido. Pensaría en dos cosas. Primero, reflexionar y hablar de eso con un amigo. Y ahí un poco experiencia personal. Con un amigo, ¿te has puesto a pensar si muriera tu papá o tu mamá? ¿Te has puesto a pensar alguna vez ver muerto a tu hermano? O sea, mire, le aseguro que va a ser llanto, pero es una preparación. Eso es muy importante. Y lo segundo es que si vemos a alguien enfermo, si vemos a alguien agonizar, hay algo, y esto lo doy como fórmula: entréguenlo al Señor. Hacer ese acto de desprendimiento. Dice Job: Señor, tú me lo diste, tú me lo quitaste.
Mi papá no me pertenece. Yo no le pertenezco a mi papá. Soy un don suyo. Soy un regalo suyo. Y por tanto, si soy regalo, si mi papá es mi regalo y yo soy su regalo, es porque alguien nos ha donado y ese se llama Dios. Entonces, pero mire, eso aferrarnos, y igual yo veo de hijos a padres o de padres a hijos o de esposos de él o de ella, pero un aferramiento, eso es enfermizo. O sea, yo no sé, a mi padre lo asesinaron. ¿Cómo no voy a amar a mi padre? Sí, sí. Soy el primer hijo, hay 3 hermanas antes que yo. ¿Cómo no voy a amar a mi padre? Miles de recuerdos a él ahí caminando y yo detrás de él, ¿no? Sí. Entonces, pero, o sea, esa conciencia, ¿no? De entregar, Señor, tú me lo diste, tú me lo quitaste, ¿no? Excelente, padre. Es momento de trasladarnos a nuestra siguiente pausa comercial. Así que no nos cambie, ya regresamos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. ¿Saben? En esta interesante conversación que nosotros tenemos, ha surgido la pregunta sobre por qué cuando uno de nuestros seres queridos parte, nosotros no solo nos duele que haya partido, sino que queda una especie de culpa porque decimos, ¿por qué no lo quise más? ¿Por qué no lo amé o la amé más? ¿Por qué no hice esto, lo otro? ¿Por qué no compartí más tiempo con esa persona? Entonces, en ese sentido, la pregunta para el padre Edwin va encaminada sobre por qué nosotros sentimos esa especie de culpa por los que se van. Las razones pueden ser múltiples, usted ha señalado alguna, ¿no? Porque no quisiera encerrarlo solamente en relación de padre a hijo, ¿no? Pues eso, aquel que fue indiferente, ¿no? Nunca saludaba, algún momento le pidió un favor, pudiendo hacerlo, no lo hizo. Iba en su vehículo y en vez de decirle súbase, mejor aceleró más y le echó polvo, etcétera, ¿no? Una serie de cosas que pueden meter en culpabilidad. ¿Por qué tiene esa reacción post-mortem ante una persona? Quisiera dejarlo en el ámbito de lo personal y que se encargue con Dios. De los arrepentidos se encarga Dios, dice el dicho, ¿no? Quisiera mejor centrarme en un mensaje o en un consejo para nosotros que vamos caminando y que tenemos la oportunidad de poder hacer el bien. Hagamos cuanto bien podamos, nos lo agradezcan o no nos lo agradezcan. Con nuestros seres queridos estemos el tiempo máximo que podamos, si es poco, que sea intenso, como se recuerda muchas veces, ¿no? Después de muerto ahí van con los grandes rollos de flores, pero en vida de una flor de izote para que la hiciera con huevo, ¿no? Entonces, bueno, quizás no puedo decir esto en la televisión porque es prohibido comer, sí, es prohibido comer la flor de izote, ¿no? Pero es una manera de decirlo. Entonces, hagamos todo lo que podamos en vida
Y esas manifestaciones de amor, ¿sí?, después de muerto, tendrán más sentido. No es que tú vas a llegar a resarcir lo que nunca hiciste ya cuando has muerto. Ahora bien, padre, con el contexto económico también, nosotros podemos decir que evidentemente la muerte no hace distinciones. Pero también ha surgido algo, y es que a veces los dolientes les duele más no tener la manera de despedir a sus seres queridos, porque de repente, no, es que el féretro, es que el café, es que el pan, es que las habitaciones. Podemos mencionar en la actualidad que, como dicen, morirse sale caro. Sí, es bien difícil este tema, fíjese. No crea que no lo pienso yo muchas veces con la funeraria, ¿no? Claro. En las funerarias ahí solas y tal, y los empleados deseando que alguien se muera, ¿no? Pues sí, es bien difícil pensar esto, ¿no? Pero estamos viviendo en nuestros tiempos algo excepcional, ¿no? O sea, este tiempo de pandemia. Es duro pensar que incluso una persona después de muerta es un vector también de contagio, ¿no? Y es sabido casos de la realidad. Por ejemplo, un joven que trajeron de Estados Unidos había muerto a causa del COVID, y su madre dijo, no, es que yo lo quiero ver, y abren el féretro y efectivamente todos se contagiaron. Perdón, ¿y sabe qué? Parece ser que murieron 2 personas más por haber abierto el féretro. Por haber abierto y contagiado, ¿no? Entonces, es bien difícil este tiempo de pandemia, pero es particular, pues, y pensar a veces que vamos a zonas exclusivas de los campos santos o de los cementerios, donde no se va a poder acercar la familia a saber por cuántos años. Yo lo he pensado muchas veces, ¿no? Eso sí, mira, no he dejado escrito dónde quiero que me entierren, ¿no? Pero yo lo he pensado. Sé también caso real de personas que ya tenían incluso hasta pagado el lugar. Personas que piden en vida, yo quiero que me dejen al lado de mi esposo, sí, o al lado de mis padres. Y ahora, y a causa de la pandemia, no se puede. Entonces, ¿qué hacer ante esto? ¿Qué pensar ante esto? ¿Cómo afrontar esto? Dejarlo en las manos de Dios. Sí. Son las leyes, son las medidas de bioseguridad. Pensar, sí, en nuestro bien y pensar en el bien de los demás. Excelente, padre. Momento de trasladarnos a nuestra última pausa comercial. Ya volvemos con Criterios. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Continuamos en el último bloque de su programa Criterios, conversando con el padre Edwin Baños, y la última pregunta será sobre cuál es su concepción respecto a la eutanasia, respecto a esas personas que han decidido terminar con su vida, respecto porque tienen algún dolor, porque ya no tienen esa calidad o esa dignidad o esas condiciones. ¿Cuál es la concepción de la Iglesia? Sí, efectivamente, decisión personal, que es lo que facilitan las leyes, o decisión de la familia, cuando el otro no tiene su facultad, para hacerlo. Son, digamos, los 2 casos en que se puede dar. ¿Qué es lo que vemos?
que no cumple la dignidad, el cuidado de la persona hasta el último momento de su vida de manera natural. Porque nosotros debemos de defender la vida desde su concepción hasta su término natural. Pero es muy importante, incluso en estos principios, nunca debemos cerrarnos a cada caso en particular. Y para eso existe la ética o la moral especial. Porque de repente uno encierra. Y cuando digo ver cada caso, no digo poner excepciones, como en este caso se puede quitar la vida o en este caso no se puede quitar la vida, sino cuando en una decisión que debe tomar puede haber un doble efecto, pero no es querido, no es buscado. Entonces, el principio y lo que yo voy a decir siempre como sacerdote, primero por mis convicciones, por la enseñanza del Evangelio y la doctrina de la Iglesia, es la defensa de la vida desde su concepción hasta su término natural. La eutanasia o mal llamada muerte digna, lo que debe preguntarse mejor, esto es muy importante, ¿no? ¿Qué harían conmigo o quién pudiese decidir sobre mi vida, ¿no? Creo que son puntos muy importantes. Ok, excelente, padre. Ha sido un verdadero privilegio tenerlo esta noche acá con nosotros, conversando sobre este tema tan interesante. Mucho gusto, Fernando. Un saludo nuevamente muy especial para ti y para nuestros televidentes. Sabes, Canal 8 es mi casa. Desde luego, siempre bienvenido. Y a ustedes, amigos televidentes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y recuerde que ya sea sobre la vida o sobre la muerte, el criterio más importante lo tiene usted. Feliz noche.